Continuamos en Objetivo Vizcaya en Tele7 y es un auténtico placer recibir de nuevo, como siempre hemos hecho y espero seguir haciéndolo durante muchos años, recibir a nuestros amigos y amigas de Manos Unidas, en este caso la delegación de Vizcaya, su presidenta Marichu Bepalza. Buenas tardes, Arratsaldeon. Buenas tardes, Susana. Ya son muchos años de colaborar con Manos Unidas, nosotros encantados de recibiros, Marichu, para hablar de esa campaña contra el hambre, y además siempre nos traes a importantes invitados e invitadas, como es el caso de Pilar Basagoiti. Ella es misionera y también colabora con Manos Unidas. Pilar, buenas tardes. Hola, bienvenida, buenas tardes. un placer. ¿Qué tal? Encantada. Que, como dato, que Pilar es de Algorta, nació en Algorta, pero Exacto. lleva ya muchos años en Madrid. Bueno, sí. Y ciudadana también del mundo, colaborando como misionera en diferentes lugares, en tres lugares diferentes. Pilar, y antes de hablar, si Marichu nos lo permite, de la campaña, comentar el lema de este año, que es: el mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. Pilar, sí me gustaría que nos comentara todos los proyectos donde ha trabajado en diferentes lugares del mundo, desde Burkina Faso, Costa de Marfil y el último destino, Níger, donde vivió una situación muy dura, muy complicada. El primer destino, después de estudiar y bueno, como miembro como religiosa de la Asunción, su primer destino fue actualmente se llama Burkina Faso. Burkina Faso fue Alto Volta. Alto Volta, que hoy es Burkina Faso. Ese es mi primer destino como religiosa, porque antes me fui como misionera seglar, de las primeras misioneras seglares, yo creo, a América, a Guatemala. Estuvo 2 años y ahí fue donde se dio cuenta que realmente lo que quería era dedicar su vida a ayudar a los demás. Exactamente. Porque ahí fue, como comenta, ¿no? Ese primer destino ya había un poquito esa realidad, que le hizo, dar un vuelco también, un cambio en su vida, ¿no? Pues sí, completamente. Y desde entonces, pues luego vine a Europa, me formé en París y de allí yo creía que me iban a mandar a América, pero no. Me mandaron a África y allí he estado 40 años. 40 años actualmente se llama Burkina Faso. En esa zona. Proyectos educativos. ¿En qué consistía en ese primer destino, Pilar, su trabajo, trabajando con proyectos educativos? Pues mira, nosotras somos educadoras y entonces, aparte de la enseñanza, que claro, es uno de los sistemas privilegiados, ¿verdad?, para el desarrollo y para la educación, pues también he trabajado bastante en centros de mujeres, en residencias, en internados y mucho también en parroquias, formando a grupos de laicos, formando a maestros, formando a profesores. Bueno, me ha dado tiempo, gracias a Dios, a hacer bastantes cosas, pero siempre con un fondo educativo. Incluso si, por ejemplo, tenemos un dispensario que se ocupa sobre todo de niños que tienen kwashiorkor, es decir, insuficiencia de alimento, pues allí los internamos con las madres, cuidamos a los niños, pero sobre todo formamos a las madres para que aprendan a alimentarlos bien, a mejorar pues esas papillas de harina que les dan con algunos productos naturales de la región. Y en Costa de Marfil, el siguiente destino, también trabajando con grupos de jóvenes animadores que un poquito trabajaban con los más chiquis, ¿no? Con los más niños. Sí. Siempre haciendo una cadena, formando formadores, porque yo creo que es lo que sentíamos que necesitaba ese país. No siempre estar nosotros allí presentes, pero dejar gente que pudiera continuar ese trabajo. Sí. Y ahí se dio cuenta también cómo el campo tenía esa pobreza, pero ya los suburbios ya era auténtica miseria. Sí. O sea, siempre hay malo y hay todavía peor, zonas donde sí que ni siquiera tienen para comer, ¿no? Durante todo un día. Mira, cuando yo llegué, porque yo había estado en América, claro, la gente lo supo y me preguntaba, ¿es que ves la misma realidad? Porque Burkina y Guatemala están en el mismo paralelo. Y dije, nada, no tiene nada que ver América Latina con África, porque en África era pobreza y todavía las ciudades pues eran relativamente pequeñas, no había grandes cosas, tenías de todo, pero bueno, un nivel muy normal. Pero de repente cuando empezaron a crecer y entonces la gente del campo empezó a mirarlas ya como diciendo, pues allí hay una vida, allí hay algo, pues fue un éxodo en el propio país o de un país al otro, pero en la misma zona subsahariana.
Y cuando llegaban a las ciudades, y a mí en la Costa de Marfil me mandaron a la capital, a Abiyán, pues ya había allí unos barrios terribles. Fíjate que el que yo trabajaba lo llamábamos Washington, porque era catastrófico aquello, ¿no? Entonces allí la gente pues no tiene nada, en el campo tienen algo que comer, siempre está el grano, siempre están las hierbas, ¿no? Para hacer un poco de salsa, pero allí no tienen nada, no tienen dinero y además donde viven pues no es sano, no es soluble, hay porquería, hay suciedad. Y luego, sobre todo, hay una especie de desesperanza en las personas. El haber dicho, bueno, me he venido soñando algo, sobre todo los jóvenes, y ahora llego aquí y no tengo nada. ¿Y cómo dar marcha atrás? Es muy difícil dar marcha atrás. Entonces empezamos a hacer formadores de esos barrios con chicos universitarios o de segundo ciclo y los preparábamos y iban allí, les animaban de chico a chico, pues es mucho más fácil y era una labor muy bonita. Y terminó ese recorrido por el mundo, Pilar, aunque sigue, ahora hablaremos de dónde está trabajando ahora y esos proyectos también importantes, sí. Pero en Níger, donde vivió un episodio muy duro, muy complicado. Fíjate que te tengo que decir que no lo viví yo personalmente, yo estaba al lado, pero no lo viví porque lo vivió nuestra comunidad del Zinder, porque nosotras vivió nuestra comunidad del Zinder. Porque nosotras hemos tenido 4 o 5 comunidades en el Níger y que siempre se han tenido que ir a causa de alguna revolución. Empezaron las revoluciones de los Tuareg en la parte desértica y siempre por eso de que luego decían, claro, la misión católica está de acuerdo con los que se rebelan. Eso fue al principio, pero ahí pues fue una venganza de lo que había pasado en París, yo creo que os lo... Predicó Charlie Hebdo, ¿no? Exactamente, todo ese follón. A veces no nos damos cuenta que lo que vivimos aquí tiene una repercusión muy grande a kilómetros muy lejos, porque hoy en día pues el mundo es muy pequeño, estamos todos conectados unos con otros. Y entonces esta gente pues fue a destruir, porque para ellos, europeo, francés, y francés, cristiano. O sea, eso lo tienen clarísimo. Y entonces, claro, fueron derechos a la misión. Parece ser que habían recibido algunas amenazas, pero allí llegaron yo con la idea de destruir, quemaron todo. Empezaron por la iglesia, acababan de terminar la misa y allí estaban nuestras hermanas con 2 familias cristianas. Y los curas les dijeron, iros a esconderos, que nosotros vamos a ver qué podemos negociar aquí. Bueno, a uno de ellos lo hirieron, gracias a Dios solo fue eso, pero entonces les dijeron, quitaros de en medio, y empezaron a quemar la casa de los curas, la casa de las monjas, la escuela, el centro de mujeres, porque allí cuando se llama la misión, pues está todo reunido, ¿verdad? Lo que empezó en esa ciudad que es Zinder. Entonces nuestras hermanas se pudieron refugiar con las 2 familias en un antiguo garaje en el fondo, y lo que es casi, yo diría, milagroso, es que fueron hacia allí. Y cuando llegaron, empezaron a tirar de la puerta hacia afuera. Y la casualidad es que la puerta de hierro se abría hacia adentro. Y entonces la bloquearon. Tanto tiraron que se quedó bloqueada, ya ni para adentro ni para afuera. Y cuando ya estaban allí, venga a forzajear, algo explotó. Porque claro, como habían prendido fuego a todo el resto, y entonces al oír esa explosión, pues tuvieron miedo y se fueron. Y las dejaron ahí encerradas, porque ellas tampoco podían ahora salir. Y de ahí no ha vuelto. ¿Esto cuánto fue? Esto ha sido hace pues 2 o 3 años, cuando pasó lo del Charlie Hebdo, justo después. Marchó y nosotras no hemos vuelto, nosotras no hemos vuelto, porque bueno, fue traumatizante para las que estaban allí. Desde luego la gente luego reaccionó muy bien, las ayudaron a todo, porque se quedaron sin nada, absolutamente sin nada. Y los niños de la escuela los han ubicado en otras escuelas para que no perdieran el curso, pero fue de esos momentos, ¿verdad?, trágicos que te marcan para toda la vida, y ellas pues están muy traumatizadas. Había una española y las demás eran todas nativas. Había togolesas, una del Níger y otra del Benín.
y ahora está trabajando desde Madrid, Pilar, con también con ese proyecto de formación de otros educadores, misioneros, misioneras, trabajando también para formar a gente que siga ayudando, ¿no? Que siga ayudando y que siga yendo. La cadena no se puede romper. Tenemos que seguir. Y por eso nosotros, pues gracias a los proyectos de Manos Unidas, hemos podido hacer muchísimas labores de enseñanza, de formación, porque siempre que hemos presentado un proyecto, y yo quiero decir, pues a los que me están oyendo y a todos, que aunque por ejemplo sea un proyecto pequeño y digan, pero bueno, ¿yo qué voy a hacer si yo no puedo hacer nada contra eso? Pues sí. Yo creo que sí. Las pequeñas cosas, ¿verdad? Gota a gota, pues puede llegar a hacer un océano. Y sobre todo se da muchísima esperanza a la gente que está allí. Porque lo que tenemos que hacer es llegar a decirles, vosotros podéis vivir aquí, es vuestra tierra, es vuestro país, esto os pertenece, no tenéis necesidad de huir. Y cuando yo estoy viendo que todos esos subsaharianos están obligados hoy en día de huir, que su esperanza, no sé, su mirada está hacia irse fuera y lejos, hacia aquí, y vemos lo que pasa, ¿verdad? Dinero perdido porque han cogido lo poco que tenían, cansancio y meses y a veces un año caminando hasta llegar al borde del Mediterráneo. Dejando familias atrás muchas veces que no se vuelven a ver. Porque no se sabe lo que van a encontrar, ¿eh? Y nosotros desde aquí sabemos que llegan algunos, pero muchos se quedan. La verdad es que las palabras de Pilar, Marichu, que ayer se pudieron escuchar en el Salón del Carmen, en la Plaza Indautxu, que creo que fue un éxito, esa conferencia, ese encuentro que tuvo Pilar, ¿no?, con toda la gente que acudió, esa conferencia de Manos Unidas. Dentro de esa campaña, por cierto, da gusto escuchar a Pilar, da gusto todo el trabajo además que hace, es maravilloso. Es una campaña que acaba de comenzar, Marichu, ayer con la conferencia, pero va a haber el 10 de febrero también ayuno voluntario y un concierto en la residencia de los padres jesuitas en la Alameda de Urquijo, ¿no? Sí. ¿Se ha hecho en otras ocasiones el concierto? No, ¿La primera vez? Es el primer año. Javier Muru, que es el organista, pues ya en Navidades quiso. Entonces le dije, mira, pues lo vamos a hacer para la campaña de Manos Unidas y bueno, pues Vanessa y Berta, Vanessa que es la soprano y Berta que es la violinista, bueno, pues le van a acompañar. Yo creo que es un programa pues muy bonito, muy variado y yo creo que puede gustar a todo el mundo y la entrada es gratuita, o sea que no vamos a pedir dinero, es solamente pues presentaremos la campaña con el vídeo de campaña también. Y después, bueno, pues al día siguiente, pues ya el sábado y domingo, como son la acuestación en todas las iglesias, pues bueno, pues ahí, si quieren dar algo, pues lo darán ahí. El lema de este año, recordamos, se me ha dicho, el mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. Sí. Comida hay, comida hay. Lo importante es la distribución, cómo se distribuye, hay que ser consecuentes, se tiran toneladas y toneladas de comida, unos tienen por demás y otros no tienen comida. El lema viene elegido de esta campaña Manos Unidas para concienciar sobre eso, ¿no? Sí, que hay que repartir, hay que ser consecuentes. Ya sabes que nosotros nacimos como campaña contra el hambre, ¿no? Y entonces, bueno, pues después de los objetivos de milenio, últimamente estábamos trabajando sobre los objetivos, pues hemos retomado nuestro lema principal, que es campaña contra el hambre. La mayoría, no sé si has visto unas cifras, 800 millones de personas que no saben qué van a comer al día siguiente, que se acuestan con hambre y se levantan con hambre. La enfermedad, porque es una enfermedad, el hambre, esa enfermedad mata más que todas las enfermedades como el SIDA, la malaria y la tuberculosis juntos. O sea, esa lacra que, habiendo tanta comida, dices, bueno, pues, ¿cómo es posible, no? La injusticia. Que siga habiendo gente, ahí estamos viendo imágenes de la campaña, Marichu, que haya muchísimas millones de personas que mueran de hambre habiendo
comida, 1.300 millones de toneladas de comida que se van a la basura al año. Eso es otra O cosa. sea, es que es lo que queréis poner en relieve, ¿verdad, Pilar? Lo que estamos comentando, la campaña de Manos Unidas, que se tire, que se desperdicie comida y haya gente que muera de hambre. En 2017 que estamos, ¿Verdad? Parece mentira. es que parece esto una broma de mal gusto. O sea, que no estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando de la era moderna, que tenemos muchos avances y hemos avanzado muchísimo, y hay gente que siga muriendo de hambre. Parece mentira, ¿verdad? Es un escándalo, yo diría, ¿verdad? Y entonces el que esta gente pueda comer y pueda comer allí en su casa, pues yo creo que es un deber de justicia, ¿verdad?, que tenemos nosotros. No es darles, pobrecitos, vamos a darles comida, no, es que casi hay que decirles estamos quitando lo que les pertenece, porque con la comida, también comentábamos, se está haciendo muchísimo marketing. Ahora se vende esto, luego se vende lo otro, pues no quiero, tiro comida a camiones, porque quiero que suba el precio, que baje el precio, y yo creo que eso es insostenible. Es una cuestión de todos, personas individuales, gobiernos, todos tenemos que remar en la misma dirección y acabar con esta lacra, o sea, con esta auténtica vergüenza que es el que la gente siga muriendo de hambre, ¿no?, en el mundo. Pilar, vas a estar hasta, no sé, pasado mañana. Hasta pasado mañana, Hasta marchas de pasado nuevo a Madrid mañana. a seguir trabajando. ¿Ves que también hay conciencia entre los jóvenes en el tema formación, por ejemplo, que formas, como decimos? Sí, para irse como voluntarios. Mira, yo veo que los jóvenes hay muchísima generosidad. Les hablas y desde luego reaccionan de maravilla, pero la sociedad te envuelve a veces de tal manera que tienes que tener como una lucha interna. Ella me decía que yo hablaba desde dentro, y es verdad, porque es una verdadera lucha interna para poder hacer ese objetivo que tú has sentido y en el que quieres involucrarte, en el que quieres darte, pero es casi una lucha, pero podemos vencer. Yo a la charla que di ayer la dije: cuento contigo, esta gente cuenta con nosotros, con cada uno de nosotros, porque sabe que podemos dar y que ellos pueden contar con que lo haremos. Además contamos y colaboramos con Manos Unidas. Marichu, las palabras de Pilar, que cale bien hondo, que la gente siga colaborando con Manos Unidas. Exacto. Que además, tanto con estas campañas como siempre, porque esto es una cuestión del día a día, Marichu, ¿no? Sí. Esto es, vamos a decir, es un arranque de campaña cada año. Sí. Pero bueno, estamos ahí todos los días. Si quieres puedo dar el teléfono. Sí, por supuesto. ¿Y dónde estáis además? También estamos en la delegación. Plaza Nueva, número 4, creo que es tercer piso. El teléfono es 94-479-5886. Y si queréis también nuestra web, bilbao@manosunidas.org. Pues que colaboren el 10 de febrero, dentro de muy poquito, ese concierto en la residencia de los padres jesuitas en Alameda Urquijo a las 8 menos cuarto. El 12 de febrero esa colecta en las parroquias, un fin de semana para dar también, para que Manos Unidas siga trabajando en todos los lugares del mundo donde lo necesiten. Y Marichu, Pilar, un auténtico placer, como siempre. Pilar, espero verte más ocasiones, ha sido un gusto tenerte aquí en el programa. Me encanta. Muchas gracias, Pilar, y gracias, Marichu, como siempre, también por venir a Objetivo Vizcaya. Gracias, Susana. Gracias. Hacemos una pequeña y rápida pausa para la publicidad. Estamos ya en la segunda parte del programa y a la vuelta damos la bienvenida al doctor Neiro y seguiremos avanzando esta tarde martes. No se muevan.